Hola a todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy vamos a hablar de Miguel Indurain, una leyenda viva del ciclismo mundial, que a los 61 años ha decidido decir en voz alta algo que durante décadas muchos sospecharon, pero casi nadie se atrevió a formular sin miedo. No se trata de un escándalo vacío ni de un titular fácil, sino de una confesión que cambia por completo la forma en que entendemos su carrera, su silencio y su legado. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es lo que la mayoría espera. Durante años, el nombre de Miguel Indurain fue sinónimo de perfección, disciplina y una superioridad casi inhumana sobre la bicicleta. 5 Tours de Francia consecutivos, 2 Giros de Italia y una imagen pública construida sobre la idea de un campeón tranquilo, discreto y aparentemente ajeno a las polémicas que sacudieron al ciclismo en los años 90. Mientras otros caían, confesaban o desaparecían, Indurain permanecía en silencio, protegido por una mezcla de respeto, admiración y una pregunta que flotaba en el aire pero que casi nadie se atrevía a pronunciar. Ese silencio, con el paso del tiempo, se volvió más elocuente que cualquier declaración. Cada nueva confesión de antiguos rivales, cada investigación periodística, cada documental sobre la era más oscura del ciclismo reavivaba la misma duda. ¿Cómo fue posible dominar de esa manera en un periodo marcado por excesos, trampas y contradicciones humanas tan evidentes? ¿Y por qué Miguel Indurain, a diferencia de otros, nunca entró en ese juego de explicaciones ni de defensas públicas? Gracias por ver este video y suscribirte al canal. Tu apoyo nos da la motivación para seguir contando historias que otros prefieren evitar. Durante décadas, el propio Indurain eligió refugiarse en una vida discreta, lejos de los focos, evitando entrevistas incómodas y respondiendo siempre con frases cortas, medidas, casi calculadas. No negaba, pero tampoco afirmaba, no atacaba, pero tampoco esa postura, que muchos interpretaron como dignidad, otros la leyeron como una estrategia silenciosa para dejar que el tiempo enterrara las preguntas más incómodas. Sin embargo, el tiempo no borra las sospechas, solo las hace más profundas. Y ahora, a los 61 años, en un contexto muy distinto, con una perspectiva más amplia y con menos necesidad de proteger una imagen competitiva que ya no existe, Miguel Indurain ha decidido hablar. No lo hizo con rabia ni con tono defensivo, sino con la serenidad de alguien que sabe que su verdad, llegue tarde o no, seguirá generando debate. Lo que admitió no es una bomba lanzada al azar, sino una pieza clave que encaja demasiadas preguntas sueltas del pasado. Una confesión que obliga a replantear no solo quién fue Miguel Indurain como ciclista, sino también qué exigía realmente aquel deporte y hasta qué punto el silencio fue, en sí mismo, una forma de supervivencia. Y aquí es donde comienza de verdad esta historia, porque para entender lo que ha reconocido ahora, primero debemos volver al momento exacto en el que Miguel Indurain se convirtió en algo más que un campeón. Se convirtió en un símbolo. Para entender el peso real de lo que Miguel Indurain ha admitido ahora, es imprescindible regresar a los años en los que su figura parecía intocable. A comienzos de la década de los 90, el ciclismo vivía una transformación silenciosa pero brutal, una época en la que el rendimiento humano comenzó a estirarse hasta límites que hoy sabemos que no eran naturales. En medio de ese contexto apareció Indurain, un corredor distinto a todos los demás, no explosivo, no carismático en el sentido clásico, pero demoledor por constancia, por capacidad pulmonar y por una regularidad que rozaba lo imposible. Mientras el público celebraba sus victorias como la prueba de que todavía existía un ciclismo limpio, dentro del pelotón la percepción era muy diferente. Rivales directos hablaban en privado de cifras fisiológicas inalcanzables,
de recuperaciones milagrosas de un día para otro y de una tranquilidad desconcertante en las etapas más duras. No eran acusaciones directas, sino comentarios en voz baja, miradas cómplices y una sensación compartida de que algo no cuadraba del todo. La diferencia clave entre Indurain y muchos de sus contemporáneos fue su comportamiento público. Nunca buscó protagonismo fuera de la bicicleta, nunca alimentó rivalidades mediáticas y jamás se presentó como un héroe moral. Simplemente ganaba, respondía con educación y desaparecía. Ese perfil bajo fue fundamental para construir una imagen casi blindada, porque en un deporte marcado por egos, excesos y declaraciones imprudentes, el silencio se convirtió en su mayor aliado. Sin embargo, ese mismo silencio también alimentó la sospecha. Cada vez que un exciclista confesaba años después, cada vez que un médico era investigado o un método salía a la luz, el nombre de Indurain volvía a surgir, no como acusado, sino como incógnita. ¿Cómo pudo atravesar indemne la era más turbia del ciclismo sin manchar su palmarés ni su reputación? ¿Cómo logró mantenerse al margen de confesiones cuando tantos otros terminaron hablando? Lo más inquietante para muchos no era la posibilidad de que hubiera hecho trampas, sino la perfección con la que supo desaparecer cuando su ciclo terminó. Indurain se retiró sin escándalos, sin caídas espectaculares y sin una decadencia pública que obligara a explicaciones. Se fue siendo todavía competitivo, dejando atrás un vacío informativo que el tiempo no logró llenar. A partir de ahí, la narrativa oficial quedó congelada. Miguel Indurain pasó a ser recordado como el campeón silencioso, el hombre que ganó sin alzar la voz y que nunca tuvo que dar explicaciones. Pero esa versión, tan cómoda como frágil, empezó a resquebrajarse cuando el propio ciclismo decidió mirarse al espejo y aceptar lo que había ocurrido en aquellos años. Y es precisamente en ese punto, cuando el relato colectivo cambia y las viejas certezas ya no sostienen el peso de la verdad, donde la confesión de Indurain cobra un significado mucho más profundo. Porque no habla solo de él, sino de una época entera que durante demasiado tiempo prefirió mirar hacia otro lado. Durante mucho tiempo, las sospechas alrededor de Miguel Indurain no se expresaron con nombres propios ni con acusaciones directas, sino a través de silencios incómodos y medias frases. Excompañeros de pelotón, médicos deportivos y periodistas especializados coincidían en una idea que se repetía como un eco persistente: nadie dominaba así por casualidad en aquellos años. El problema no era solo lo que se hacía, sino lo que el sistema entero exigía para sobrevivir. En la era de Indurain, el ciclismo no premiaba únicamente el talento, castigaba la ingenuidad. Quien no seguía el ritmo impuesto por el entorno quedaba fuera, y quien preguntaba demasiado terminaba aislado. Muchos corredores aceptaron ese pacto implícito sin orgullo ni heroísmo, simplemente como una forma de no desaparecer. Otros, años después, confesaron públicamente, algunos buscando redención, otros intentando aliviar una culpa que nunca los abandonó. El caso de Indurain fue distinto porque jamás se sentó frente a una cámara para justificarse. Mientras antiguos rivales admitían prácticas, métodos y presiones, él permanecía al margen, como si su silencio fuera una declaración en sí misma. Ese mutismo generó dos bandos claros. Para unos, era la prueba de su limpieza. Para otros, era la confirmación de que la verdad era demasiado compleja para resumirla en un sí o un no. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir testimonios indirectos que añadieron matices inquietantes. No hablaban de trampas individuales, sino de un ecosistema en el que la línea entre lo permitido y lo prohibido era deliberadamente borrosa. Preparaciones extremas, controles médicos diseñados para no dejar rastro y una normalización del riesgo que hoy resulta difícil de comprender. En ese contexto,
La pregunta dejó de ser si alguien hizo algo ilegal, para convertirse en hasta qué punto era posible competir sin aceptar reglas no escritas. Indurain, según quienes lo conocieron de cerca, no era un rebelde ni un moralista. Era un profesional obsesivo, metódico, capaz de seguir cualquier plan si eso garantizaba rendimiento y estabilidad. Nunca lideró discursos sobre pureza deportiva, nunca señaló a otros y nunca se presentó como ejemplo ético. Simplemente hizo lo que el ciclismo de entonces consideraba necesario para ganar y sobrevivir. Este es el punto que durante años nadie quiso abordar con claridad. No se trataba de demonizar a un hombre, sino de aceptar que el silencio también puede ser una forma de admitir una verdad incómoda. Y ahora, décadas después, cuando el propio deporte ha reconocido públicamente sus errores estructurales, Miguel Indurain ha decidido poner palabras a aquello que durante tanto tiempo se insinuó sin decirse. Lo que reconoció no fue una confesión clásica ni una admisión de culpa individual, sino algo más difícil de digerir. Aceptó que en aquella época competir al máximo nivel implicaba aceptar condiciones que hoy serían inaceptables. Y con esa frase, aparentemente sencilla, abrió una grieta enorme en la imagen idealizada que durante años se construyó a su alrededor. Porque al decir eso, Indurain no se defiende ni se acusa. Se limita a describir una realidad que muchos conocían, pero que pocos estaban dispuestos a escuchar. La verdadera sacudida llegó cuando Miguel Indurain decidió explicar el sentido real de sus palabras, sin rodeos y sin dramatismos. No habló desde el arrepentimiento ni desde la provocación, sino desde una lucidez tardía que solo concede el paso del tiempo. Reconoció que el ciclismo de su generación funcionaba bajo una presión constante, donde el límite no lo marcaba el reglamento, sino la capacidad de resistir un sistema que empujaba a todos hacia la misma dirección. Indurain explicó que en aquellos años la preparación no era una elección individual aislada, sino una cadena de decisiones colectivas. Equipos, médicos, calendarios y expectativas construían un entorno en el que decir no significaba desaparecer. No se presentó como víctima, pero tampoco como un héroe que luchó contra el sistema. Se definió como lo que fue, un profesional que aceptó las condiciones de su tiempo para competir al nivel que se le exigía. Esa admisión, medida y precisa, fue suficiente para incomodar a muchos. Porque no señalaba culpables concretos, pero tampoco sostenía la ficción de un ciclismo limpio sostenido por milagros fisiológicos. Indurain no habló de nombres, métodos ni sustancias, y esa ausencia de detalles fue, paradójicamente, lo más contundente. Al evitar el morbo, dejó claro que el problema no era un secreto individual, sino una estructura entera que normalizó lo extremo. Lo más impactante fue su reflexión sobre el silencio. Afirmó que callar durante años no fue una estrategia para engañar al público, sino una forma de no traicionar a un deporte que aún no estaba preparado para escuchar la verdad completa. En su visión, hablar antes habría servido de poco, porque el ciclismo necesitaba primero reconocer sus propios errores para que cualquier testimonio tuviera sentido. Ahora, con ese reconocimiento ya asumido, su palabra adquiría otro peso. Indurain también dejó claro que no busca reescribir su palmarés ni pedir absolución pública. Acepta que su legado será debatido, revisado y cuestionado, y asume ese proceso como algo inevitable. Para él, la grandeza no está en mantener una imagen intacta, sino en aceptar que incluso las leyendas son producto de su tiempo, con sus luces y sus sombras. Esa postura ha dividido a la opinión pública. Algunos consideran que habló demasiado tarde. Otros creen que, precisamente por no dar detalles, su mensaje es más honesto que muchas confesiones llenas de excusas. Lo cierto es que, con pocas frases,
Miguel Indurain desmontó la comodidad de una narrativa simplificada y obligó a mirar el pasado con más matices. Y es ahí donde su admisión se vuelve verdaderamente incómoda, porque no ofrece un cierre fácil. No hay un culpable único ni una verdad absoluta. Solo la constatación de que el éxito, en determinados contextos, tiene un precio que no siempre se quiere pagar de frente. Las reacciones tras las palabras de Miguel Indurain no tardaron en llegar. Y lo hicieron desde lugares muy distintos. Para una parte del público, su admisión confirmó una sospecha largamente reprimida y puso fin a una idealización que llevaba años sostenida por la nostalgia. Para otros, en cambio, sus palabras no restan mérito a sus victorias, sino que las contextualizan dentro de una época que ya no puede juzgarse con parámetros actuales. En el seno del ciclismo profesional, la respuesta fue aún más reveladora. Corredores y analistas coincidieron en que lo dicho por Indurain no aporta un escándalo nuevo, pero sí una honestidad rara. No intentó salvarse a costa de otros ni descargó responsabilidades en figuras concretas. Se limitó a reconocer que el sistema empujaba a todos, sin excepción, hacia decisiones que hoy resultan incómodas de aceptar. Ese enfoque ha reabierto un debate profundo sobre la memoria deportiva. ¿Hasta qué punto es justo exigir confesiones detalladas a quienes compitieron en contextos donde el silencio era la norma? ¿Y si la historia debe escribirse desde la pureza ideal o desde la comprensión realista de cómo funcionan los deportes de alto rendimiento? Indurain, sin proponérselo, se convirtió otra vez en el centro de una conversación que va mucho más allá de su figura. Con el paso de los días, algo quedó claro: su legado no se derrumba, pero tampoco permanece intacto, se transforma. Deja de ser el del campeón inalcanzable para convertirse en el de un hombre que representa a toda una generación, con sus triunfos extraordinarios y sus contradicciones inevitables. A los 61 años, Miguel Indurain ya no compite contra el reloj ni contra rivales en la carretera. Compite contra el relato simplificado de su propia historia. Y al hacerlo, ofrece una lección incómoda pero necesaria. Las leyendas no pierden su grandeza cuando se las mira con honestidad. La pierden cuando se las protege con mentiras cómodas. Quizás eso sea lo que muchos sospechaban desde hace tiempo. No que Indurain escondiera un secreto concreto, sino que su silencio era parte de una verdad demasiado compleja para explicarse en titulares. Ahora, al decir lo justo y necesario, deja claro que el ciclismo, como la vida, rara vez se mueve en blanco y negro. Y así, sin grandes revelaciones ni confesiones espectaculares, Miguel Indurain cierra el círculo. No como el héroe perfecto ni como el villano que algunos esperaban, sino como lo que siempre fue. Un producto brillante y contradictorio de su tiempo, que decidió hablar cuando, por fin, el mundo estaba dispuesto a escuchar.